Este programa, Historias de Gente Común, porque todos tenemos una historia, cuenta con el apoyo de las siguientes empresas rosarinas. Y dale que llego. Llegó la nueva promo Oportunidad Iveco. Un mes donde vas a poder llevarte los camiones Iveco Euro 3 que siempre quisiste, con una financiación del 70% masiva a 5 años en pesos. Acércate a nuestros concesionarios, que no se te escape esta oportunidad. Llego. Iveco, el camión. No vas a parar porque sabes a dónde vas. Contá con nosotros. Sport 78, Rosarino por deporte. Ya podés tramitar tu franquicia universitaria o terciaria y obtener el descuento en el pasaje de colectivos. Ingresá a rosario.gov.ar y entérate cómo obtenerla por primera vez o renovarla. Sumamos más beneficios para los estudiantes. El futuro entre todos. Municipalidad de Rosario. Hola, ¿cómo le va? ¿Qué dice este programa? Se llama Historias de Gente Común. Porque todos tenemos una historia. Tengo que hablar poco en este programa porque el entrevistado habló, y bien, muchísimo. Le dicen ingeniero, en realidad es profesor, en realidad es doctor en bioquímica. El profesor Truco, el hombre que en Argentina puso en funcionamiento siembra directa. Y con la siembra directa en el campo cambió totalmente no solo la tierra, sino también la ganancia que esa tierra da. Vamos a escuchar a el profe Truco. Arrancamos ahora, señor director. Ya. Bueno, ¿cómo es su nombre completo? Víctor Hugo Truco. Víctor Hugo. Esa es decisión de los padres con aquel. Sí. ¿Y no eran intelectuales mis padres, pero les gustaba el nombre, por eso me lo pusieron. ¿Y dónde nació? Nací en Las Petacas. Las Petacas. Sí. ¿Y eso dónde es? Las Petacas está de San Jorge, allá 30 kilómetros. Tenía ferrocarril, incluso porque ahí había una estancia de los Jewel, Plaza Jewel. Los ingleses fueron los primeros en llegar e hicieron una colonia importante. Digamos. Mi abuelo instaló ahí lo que llaman antes ramos generales. El almacén de ramos generales. Vendía de los fósforos hasta el apero. Ponían una cosechadora en la cuenta corriente. Bueno, pero se podía. No en la cuenta, en la libreta. En la libreta. Una cosechadora. La pagaba el año siguiente. ¿Y el Truco es con una C o dos C? 12. 12. ¿De qué lado de Italia? Porque ¿de qué otro lado? El del Piamonte, o sea, por el lado de Truco de Piamonte. ¿Y por el lado de su mamá? Por el lado de mi mamá creo que más bien marquellanos. ¿Cómo es el apellido de su vieja? Monini. Monini o Moñí. Monini. Ahora, qué sé yo, no era una familia pegada al origen. Incluso mi abuelo, porque se vino, nunca estuvo muy claro, ni yo me interesé, ni nadie quiso contármelo tampoco. O sea, bueno, pero ¿qué inmigración? Eso es fin del 1800. Sí. Las grandes ahí eran 1860, 1870, 1890. Sí, a fin, en 1890. Sí. Fue mi padre del año 10, así que los hermanos del 4. Y sí, la verdad que otras venían a hacerse la América, luchadores eran. La verdad que, qué sé yo, raro todo. Era muy, creo que, por ejemplo, trabajaban, ahí no había escuela, pero por ejemplo a mi padre lo mandaron pupilo a los curas de el colegio de curas San José ahí en Esperanza. Pero de todas maneras llegó al 3er grado. Y ahí lo sacaron. Sí. Mi madre no fue a la escuela. Sin embargo, por ejemplo, qué sé yo estuve pupilo en los jesuitas. ¿En Santa Fe? Sí. ¿En la Inmaculada? Sí. ¿Usted es cría de la Inmaculada? Sí. Son rigurosos para la vida. Admirador de los jesuitas. Son rigurosos para la vida, ¿no? Sí. Qué sé yo, no sé, una mezcla, ¿no? Nunca me pasé, no soy un analista de las cosas, sino siempre me preocupa más el futuro que mirar para atrás. Bueno, pero esos viejos, la mamá sin ninguna instrucción formal, para decirlo como es. Sí, aprendía del cuaderno de las hermanas, pero no iba a la escuela, ni fue a un grado, nunca. Sin embargo, tenían un concepto que lo mejor que podían hacer es que uno estudiara.
contrariamente a los chicos que tienen oportunidad, y, qué sé yo, si va a la escuela va, si aprende, aprende. Yo creo que esas son las cosas importantes, porque son de última, te dan formación, después te generan oportunidades, también te dan valores, y después, qué sé yo, uno está a la deriva, puede tener más o menos suerte, o qué sé yo. Pero yo soy, por supuesto, muy agradecido a mis padres, a la cultura, a la formación, ese apoyo incondicional que tenía con uno, y uno a su vez te rompía el alma para cumplir. ¿Y cómo era la relación ciudad-campo? Porque estando Pupilo tampoco era mucha ciudad, ¿no? Si salimos los domingos a la mañana de 8 a 12. Cuando iban las chicas a misa de 11, nosotros nos metían adentro de los curas. ¿Y de ahí a San Jorge o a las Petacas? No, yo ya cuando tenía 5 años mi padre se trasladó a las Petacas, a San Jorge, porque era una familia, 9 hermanos era. Mi papá. O sea, usted tiene 8 tíos, por parte de su viejo. De parte, y 5 o 6 de parte de mi madre. Pero estaba ligado a los hermanos. Cuando yo era chico, eran sucesores de José Trunco, que era mi abuelo. Se dividieron cada uno con su campo distinto, pero siempre ligado, digamos, a la explotación agropecuaria, ¿no? Y bueno, yo después, cuando terminé el secundario, me vine a estudiar acá a Rosario. Yo tengo un hermano mayor, 7 años mayor que yo. Él es bioquímico, yo también estudié bioquímica. ¿Y terminó? Sí, yo soy bioquímico. Y bueno, incluso me vine... Yo lo decía más para la cosa agrícola directamente. No, yo soy bioquímico. Y después, incluso me quedé, me doctoré en bioquímica, trabajé en la facultad, hicimos algunas travesuras en el año 76. 76. Y nos corrieron. Así que algunos amigos míos se fueron afuera y yo me fui al campo con mi hermano. Ahí hice el aguante y me empecé a interesar. Trabajé con él un poco de bioquímico, pero me gustaba el campo. Y en ese momento de esa historia por la universidad me hice muy amigos con un ingeniero Fogante que era decano de agronomía. ¿Cómo se llamaba? Rogelio Fogante, se llama. Realmente un tipo, creo que para mí en la agricultura, digamos, argentina, el number one. Rogelio, después. Fogante. Sí. Él es un tipo que tiene toda una historia, bueno, sería largo, pero brillante tipo de ideas. Y a él también lo echaron. Entonces, después de un tiempo, yo me quise dedicar al campo, él me asesoraba. Y fue el que primero se dio cuenta de la siembra directa. Todo el mundo le imputa la siembra directa a usted. Bueno, yo fui un líder, digamos, organizacional, digamos. O sea, creo que siempre tuve esa afinidad yo a veces le digo que yo siempre fui presidente. Digo, soy una comisión, bueno, vos te haces del grupo. Y cuando empezamos con el tema de la siembra directa, que al principio era un poco, digamos, porque estábamos, bueno, primero la soja. O sea, yo me acuerdo, en San Jorge no se sembraba soja. No, era un yuyo, de verdad era un yuyo. No venía, se decía. No venía. No, dice acá no viene. Discúlpeme, es tan de campo eso de acá no viene. No. Porque es que uno siempre tiene que, la cosecha viene, o sea, la planta crece, viene, ¿no? Viene o no viene. Claro. Pero, por ejemplo, incluso... Porque si no, no anduvo, es la otra, ¿no? Sí. El otro tema es que, por ejemplo, en Estados Unidos prácticamente empezó como 40 años antes. ¿Y por qué no se impuso acá? Bueno, se sembraba y, por ejemplo, a la chinche no se le daba importancia, entonces pues hacía baneo. Entonces la planta venía y no cosechaba. Dice, no, esto acá no va. Hasta que se le empezó a encontrar la vuelta, que había que controlar la chinche para que poder cosecharla.
Y bueno, nosotros, o sea, ya en el año, por ejemplo, la explotación de soja, la producción de soja, la primera que figura en la Argentina, la primera exportación, es en el año 70, 50.000 toneladas. Espere, y en el año 70 usted está llegando a Rosario a estudiar A bioquímica. estudiar, claro, sí, pero esto se hacía en Arequito, era en 2 o 3 lugares. O sea, ya te digo, 50.000 toneladas, hoy sí se exportan 50 millones. Bueno, pero espere, Sí. usted llega a Rosario sobre el 70, Sí. todavía la soja, ¿y qué Rosario encuentra? Porque usted es Piemonte Bueno. y marquejiano, es San Jorge, es la Inmaculada y llega a Rosario a estudiar. Y es un gringo rubio, ¿qué es Sí. lo que encuentra acá? Y acá Plaza Jewels. ¿Eso es lo que encontró? Porque yo jugaba, en los últimos años del colegio se me empezó a jugar al rugby. Empecé a jugar al rugby, ¿no? Y tenía un amigo, acá, amigo mi hermano, que dice, ¿por qué no venís a...? Así que yo, el primer año, fui a la facultad y fui a Plaza. Y ahí me jugaba en la cuarta de Plaza. O sea que usted es completo, es de los jesuitas y es plazón. O sea, no tiene zafe. Y la verdad que hice muy buenos amigos, e incluso más. Yo tengo un hecho que, aparte como después nunca me dediqué a jugar al rugby, o sea, cuando terminé, incluso en los últimos años cuando me quedé acá en Rosario. Eso era bioquímica y farmacia en esa época. No, ya era bioquímica. Ya era bioquímica. Ya era bioquímica. Yo terminé bioquímica en el año 69. Y en el año 65, que la única vez que Rosario fue campeón argentino de rugby, yo estaba en el plantel. Fue el de la gira a España. No era un gran jugador de rugby, no es que me lo crea, pero en esas casualidades estaba en el plantel de Cocobensi, de España, de Seaton, de esa época. Así que, digamos, eso complementó. ¿Y que vivía en una casa acá, en una pensión? Mi hermano con unos amigos había alquilado una casa. ¿Por ahí, por el barrio de la facultad? Sí, en el barrio, ahí en Echesorto, el hogar San Miguel, me acuerdo, estaba medio dedicado a la parroquia. Yo estuve unos años, y después, como mi hermano es bastante mayor, él se casó, entonces mi viejo nos alquiló un departamento y viví con él, y después yo también me casé, ya terminando la carrera. Y ¿Se casó siendo estudiante? Sí, pero me faltaba poco. Bueno, pero sí. para los registros se casó siendo estudiante. Sí, a los 22 años. ¿A los 22 años se casó? Sí. ¿Cómo era Echesorto? Ese Echesorto que usted veía ahí. Y estaba el club, la parroquia. Pero yo, digamos, más que nada, o sea, estaba ligado más bien al club, digamos, en algunas cosas. Y después también me di bastante, un poco a la política estudiantil, esas cosas. Y bueno, y al casarme joven, a mi familia. ¿Tuvo hijos al toque? Sí, tuve hijos jóvenes. ¿Cuántos hijos tiene? Tengo 6 hijos. Después, bueno, es el primer matrimonio. Después yo me separé. De mi primer matrimonio tengo 2 hijos. ¿El segundo matrimonio? Tiene 2. O sea, tengo 2 en el primer matrimonio. Ah, y 6 en el segundo. Y 4 en el segundo. 6 en total. 6 en total. Estaba sacando cuenta por el lado de los tomates. Bueno, ¿y cómo era la vida de club entonces? Si la vida suya era la facultad y el club, No. ¿cómo era la vida de facultad y cómo era la vida de club en el 70 Claro. en Rosario? Y la vida del club era, nos entrenábamos 2 veces por semana. Digamos, después venía la época de los Seven, realmente muy linda. Esa época íbamos a Córdoba, a Buenos Aires. En el año 65 jugamos la final del rugby de la UAR en San Isidro, Plaza y Duende. Fue histórico eso, perdimos, ¿no? Pero realmente me acuerdo como si fuera ahora, qué sé yo, la jugada y todo, de esas cosas de los... Ahora, después de eso, qué sé yo, es una cosa, porque en realidad nunca he tratado de volver al pasado. O sea, yo no voy a la fiesta de los egresados del colegio, ni de los aniversarios del club, porque realmente tiene mayor valor el recuerdo que la realidad. Sí, pero por así está bien. Mi vida, si tengo otros amigos que dicen, pero ¿cómo? No, está bien, profe, pero por ejemplo hay cosas de las que el testimonio es importante. Sí. En el 66, y usted es alumno y es rugbyer, pero es alumno, en el 66 se produce
el quiebre de la UNL. Usted empezó en la UNL y termina en la UNR, la Universidad Nacional del Litoral, la partición, la UNR Entre Ríos, la UNL Santa Fe y la UNR Rosario. A usted esa división de bienes lo toma como alumno. Claro, ¿no le dieron bola a eso? ¿Le daban bola? ¿Cómo era eso? Mira, bueno, yo recién entraba, ¿no? O sea que yo me acuerdo, se vio un poco la separación de bioquímica, la creación de bioquímica en Santa Fe. Acá no se quería que se hiciera otra universidad en Santa Fe. Bueno, de todas maneras esas cosas sucedieron, pasó todo muy rápido, digamos. Y después, yo creo que lo que fue muy traumático para la universidad fue el 76. El 76. Hay gente que ubica el 66 porque está Frischner, la ruptura de la autarquía universitaria. Sí. Pero sí, bueno, el 76 es mucho más duro. Sí. ¿No? Por un lado nosotros creo que realmente uno era un poco imprudente, una locura, digamos, de las cosas. Pero, digamos, en el 73, cuando, bueno, con Campo y todo eso, yo formé parte de un staff en bioquímica, en medicina, porque yo en ese momento, después entré en la carrera de investigador. Yo fui, acá cuando se fundó la carrera de investigador, en la época, fue creo que un año antes o dos, en la época de Rabasa, el rector. El argentino Sol Rabasa. Sí, tiene una persona... Ese sí que tenía viejo anarquista y no macana, ¿eh? Sí. ¿Puedes ponerle ese nombre? Sí, pero una persona muy de bien, inspirado en la ciencia, tenía una visión local. Por ejemplo, él quería que no habría que ir afuera, era muy nacionalista, que uno lo que se podía aprender afuera lo podía leer y que había que formarse acá. Y en cambio, en esa época, dice, un poco antes había creado el CONICET, con la idea de que ir a formarse afuera, que creo que es la correcta para que sea gente tener gente que vaya al exterior, a Estados Unidos y vuelva. Confrontar, ¿no? No, pero bueno, fue una cosa que pasó muy rápido. Y ahí liga el título de investigador. Y yo fui, cuando se creó la carrera de investigador en Rosario, me acuerdo que... ¿Ligado a la universidad o ligado al CONICET? No, al CONICET venía antes, y Rabasa vino su propia carrera, ¿no es cierto? Fue ya esto de la época de los militares, ¿no? Creo que estaba Levisto, uno de esos de presidente, Marek creo que era el ministro de Educación, no me acuerdo. Y cuando se inauguró la carrera de investigador acá en Rosario, se hizo un acto y habló el presidente del CONICET, el rector, y en realidad Rabasa era ministro de Educación, o rector, no me acuerdo, en un periodo de eso, me invitó a que hablara yo en nombre de los investigadores, como el del futuro, qué sé yo. La verdad que son cosas que ahora me viene que estamos hablando de esto, y me acuerdo que siempre fui muy entusiasta, ¿cierto? Que ahí cuando algo lo veía me entusiasmaba y le metía para adelante. Y después, bueno, fue la vuelta a casa, ¿no? Esa de cuando mucha gente se fue afuera, yo por todo este tema un poco a San Jorge. Me fui a San Jorge, me abrió, o sea, mi viejo. ¿Y perdió contacto con Rosario? No, siempre es nuestro lugar próximo, siempre, digamos, estuve viniendo para acá. Y bueno, y ahí me enganché con el campo, con la siembra directa, se hizo APRESID, y fui presidente de APRESID desde que se fundó hasta el 2004. Quiero que me mire si no sabe que no soy uno más entre los muertos. No quiero que me mire si no sabe que mi vida está en sus ojos, justamente. No quiero que me mire quien ignore que al mirarme yo creo y me levanto por encima de la gente, que tengo voces
y subo y toco el cielo y vengo y aquí estoy porque me miran. Yo soy el monumento. No quiero que me toque si no sabe que soy de dura piedra de otros tiempos. No quiero que me toque si no sabe que es preciso latir por esos dedos. Quiero que me toque si ha olvidado que al tocarme parezco un trozo de madera, un barco y una vela, un tren, un avión, que voy corriendo, que resurjo en latidos de amores que me tocan. Yo soy el monumento. Yo quiero que se sepa que nunca estuve quieto. Yo quiero que se sepa que sigo siendo un sueño. Yo quiero que me mire igual, que fuera un cielo. El cuento que contaban del sol y los cuadernos diciéndome en sus versos que soy una bandera, que soy una esperanza como la vez primera. Quiero que me mire si no sabe que mira su rostro en un espejo. Yo quiero que me mire recordando que soy como la gente. No quiero que me toque si ha olvidado la historia de mi cuerpo, compuesto de ilusiones, amores y recuerdos, ejércitos y madres y trigo y un labriego que me soñó diciéndole en su puerta: soy Juan, tu monumento. Breve interrupción, historias de gente común, porque todos tenemos una historia, un personaje riquísimo, piamontés, marchesiano, no lo sé, escuchémoslo, un hombre de campo, nacido en el campo, criado en el campo, y que en realidad a la Argentina le dio otra visión sobre el campo. Señor director, sigamos, truco, vamos. La primera exportación de soja en la Argentina, uno va a los registros, son 50.000 toneladas, un barco. Un barco. Un barco. ¿Y eso es sobre el 70? Eso fue en el año 70. ¿Y cuánto nos habían sacado los gringos, los yanquis, en eso de ventaja? No existíamos nosotros. O sea, más o menos en esa época, un poco antes, empezó fuerte Brasil. Y después acá, que yo creo que es una cosa que no se le ha atribuido, nosotros teníamos que ser... bueno, en alguna medida ahora lo estamos haciendo de otro lado, pero acá Argentina habría que hacer una cuenta de Argentina y la soja, digamos, porque, y después otra cosa, la soja y las proteínas. A ver, no entendí lo de Argentina y la soja. Soja y proteína entiendo. Claro. ¿Por qué? ¿Argentina versus soja o Argentina? No, con la soja. Argentina o sea, con la soja. Por ejemplo, porque ahora, digamos, hoy son 25.000 millones de dólares de la facturación. O sea, son 25.000 millones de dólares que le entran a la Argentina. Después son, de eso, el 35% de impuestos para el gobierno, digamos, en otro aspecto. Y también grandes paradojas. ¿Y por qué cree usted que después de la siembra directa eso pegó un boom? ¿Por la mayor producción
o porque además de la mayor producción lo entendieron? Bueno, hay dos cuestiones. Una, el valor de la soja. La siembra directa, si se quiere, es más trascendente que la soja. ¿Por qué? Porque la agricultura, si uno se pregunta dónde nació en el creciente fértil. Sí. Eso Irak, sí. Irán. El Éufrates y el Tigre y toda aquella zona allá. Uno ve ese lugar y dice, pero eso es un desierto. No, el desierto de vino. Era un lugar... bueno, ¿usted está diciendo que la soja nos va a desertificar? No. Sí, lo está diciendo. No, les voy a explicar por qué. Entonces, porque lo que desertificó no fueron los cultivos, fue el arado, las labranzas. Ajá. Porque cuando uno... saca el terrón, lo hace grano y se lo lleva. No. El suelo, por ejemplo... el suelo, ¿no es cierto? El secreto, un suelo agrícola, es un suelo con materia orgánica, que está en un clima húmedo. ¿Por qué? Porque la materia orgánica permite retener agua. ¿Por qué no vamos a sembrar la playa? Que a lo mejor llueve. Sí. Porque, digamos, tenemos que estar, como cuando hacemos ese experimento en el colegio, ¿no es cierto? Sí. Tenemos que estar poniendo el agua todos los días. En cambio, la materia orgánica permite absorber agua y tener un suelo húmedo, entre una lluvia y otra, en la cual, digamos, le va liberando agua para que la planta después hace el proceso de fotosíntesis. Hasta ahí es de manual. ¿Y por qué se pudrió todo? Bueno, porque la materia, cuando uno empieza a arar o a hacer labor que al principio, la quema. Se oxida. Y la actividad de materia orgánica es cero. Cuando la materia orgánica llega muy baja ya no se puede cultivar más. Entonces la gente tiene asociada, hoy día todavía, el impacto de la agricultura como el impacto de las labranzas. Ahora, cuando se produce el cambio de paradigma, de que uno ya no hace más labranza, sino sobre un cultivo implanta otro cultivo, volvemos a la naturaleza. Si una planta crece, claro, se seca, lo que está podrido abajo es materia orgánica. Y cada vez tenemos mejor materia orgánica. Bueno, entonces, eso también cambió los suelos que eran agrícolas, porque tenían muy buena materia orgánica y todas las condiciones, a lo mejor corazón de la pampa húmeda, digamos acá, Pergamino, Venado Tuerto, digamos, sí. El corazón nuestro, qué sé yo. Y resulta que esto que también es San Jorge, que también es Santiago del Estero, también es otro lugar. Y la soja es un cultivo que se adapta. Ahora le hago una pregunta. Esto que me dice, en realidad, lo que tendría que hacer política de Estado, lo que usted me dice. Le hago una pregunta. Si esto es posible, esto que usted me dice, y por lo tanto, se puede sembrar en Santiago del Estero, se puede sembrar en Chaco y Formosa, ¿por qué no dejar esto que era más rico para otra cosa más débil, o más bonita, o más frágil? ¿Cómo puede ser el trigo? No, pero es que se puede hacer trigo, generalmente el trigo es de invierno y de soja, se puede hacer rotación, digamos, y lo ideal para mejorar la productividad, la soja sí, por ejemplo, es una planta que no deja mucho residuo, como una planta de maíz. La planta de maíz, por ejemplo, es una... es todo basura orgánica. Una cantidad de materia seca enorme. Entonces aumenta muchísimo la materia orgánica. Ahora, esa materia orgánica incluso hay que dejar el rastrojo de maíz que se descomponga y se vaya transformando. ¿Y su abuelo y su viejo hubiesen creído en la soja? Ellos, en todo lo que vinieran y fuese negocio, por ejemplo, o sea, los piamonteses no son filósofos de la agricultura. Son prácticos, les gusta la plata. Qué sé yo, eso sí. No es como cualquier otro. Le aviso que no solo a los piamonteses les gusta la plata. Entonces vinieron acá, vieron lo que ella hacía, lo hicieron, progresaron. Por ejemplo, a mi padre lo que le apasionaba era la maquinaria agrícola. Trataba de tener siempre el último tractor, la cosechadora, incluso ya era grande él. Bueno, pero es que su viejo, usted me dice 1910 más o menos, su viejo finalmente entra a ver la revolución industrial del 1900, es lo que entra a ver, ¿no? Y el fin del arado mancera y todo lo demás. Claro, lo que pasa es que, digamos, es decir, el tema es que, por ejemplo, yo cito siempre una charla que tenía con mi padre, ¿no? Cuando me fui al campo. Entonces, estaba vinculado con un amigo que era decano de agronomía. Repítame el nombre de nuevo. Rogelio Fogante. ¿Rogelio? Fogante. Fogante. Usted tiene una historia muy interesante. ¿Vale? Bueno, y entonces, viste, nosotros tenemos, en cambio, digamos, de la otra parte, digamos, había un pensamiento más elemental. Entonces, discutíamos si la soja sí, si la soja no, si la siembra directa, bueno, ya ahí ya se metía poco, digamos. Entonces yo digo, eso como ejemplo, los paradigmas duraban una generación, por lo menos.
para mi padre era una manera, para mí era de otra, para mi hijo es de otra. El problema actual es que los paradigmas duran años, segundos, un tiempo muy corto, y la gente no evoluciona. Y acá hay, por ejemplo, un problema muy grande con los ambientalistas, que han estudiado... ¿Cómo es eso? Y mucha gente ha estudiado historia, sí, ¿no es cierto? La historia de la degradación del mundo, de los suelos, de los bosques, etc. Entonces, y yo creo que, digamos, eso a lo mejor digo cosas muy arriesgadas, total, la digo yo, no son, otro la puede estudiar, pero en general también, con eso se ha habido creo que, o sea, la decadencia del pensamiento de izquierda, del marxismo, etcétera, que dejó de ser marxista, pero nunca anticapitalista. ¿No es cierto? Está bueno eso. ¿No es cierto? Y realmente empezó a demonizar todas aquellas cosas que en general están asociadas a la generación de riqueza. Sí, bueno, hoy leían los titulares, lo podría haber leído ayer y lo podría haber leído antes de ayer, porque es una prédica constante. Leía la demonización de lo que se le tira a los agroquímicos. Los agroquímicos. Pero los agroquímicos ponen todo, está el tóxico y algunos que no son tóxicos. Pero, o sea, hay dos cuestiones. Yo tengo gente de la familia que me desafía a comer algunos de los y que no me va a pasar nada. No, pero es que los agroquímicos no se han hecho para comer. O sea, es que ni para tomar, ni para el vermú, no, o sea, son para controlar las malezas. Justamente, al hacer siembra directa, nosotros, antes las malezas las arábamos, destruíamos el suelo y las malezas. Entonces ahora tenemos un cultivo, vienen malezas y hay que, o sea, controlarlas. Entonces para eso usamos productos para matar las malezas. Lo mismo ocurre con las plagas. O sea, los insectos, las enfermedades. Entonces tenemos que usar productos. Ahora, ¿qué pasa? En realidad, si esos productos yo los pongo en el laboratorio, pongo en una cápsula o agarro, por ejemplo, una laucha y le doy una determinada dosis, lógicamente tiene un efecto negativo, se puede morir, etcétera, etcétera. Bueno, justamente en base a todo esto hay un protocolo. O sea, digamos, si yo descubro un producto que resulta que me va a controlar, digamos, el sorgo de Alepo en la soja, antes de que me permitan venderlo, hay que hacer 3 tipos de estudios. Un estudio del impacto que tiene ambiental sobre los cultivos, ¿no es cierto? Si la parte, digamos, la parte, digamos, de como los medicamentos. En Estados Unidos está la FDA, que es la Food and Drug Administration, o sea, un lugar donde uno las contraindicaciones, los efectos secundarios, claro, nocivos, etcétera. Todo, bueno, sí. Entonces, incluso yo, digamos, un poco a 7 días acá, porque tengo muchas historias. No, sobre eso, digamos, sí, sobre eso. Pero digamos, o sea, todo lo que se usa en Argentina, se usa en Estados Unidos, que en realidad es el referente porque nosotros no tenemos más productos o nuevos productos que los que puedan admirar. Escuche esta pregunta. La ciudad de Rosario y la región, sí, ¿cuánto le debe al trigo, a la soja? No me haga que sea de fútbol. No sé, no lo está cuantificando mucho. ¿Mucho le debe? Sí. Y porque, por ejemplo, supongamos, o sea, a partir de estos últimos años, yo creo que el impacto, yo tomaría, digamos, bueno, con respecto al trigo y el maíz, o sea, Rosario, vamos al año 20, al año 30, cuando decimos, bueno, este edificio hay que preservarlo porque es una cuestión. ¿Con qué se hizo eso? La Bolsa de Rosario tiene más de 100 y pico de años, el edificio de la Bolsa. Viene la gente y se para ahí en la esquina de Corrientes y Córdoba, cuando trae gente de afuera, dice, pero mira, esto es Barcelona, Madrid, no, París, qué sé yo, ¿viste? ¿Eso con qué se hacía? Con plata que generaba la ganadería, los frigoríficos, toda esa época de oro que tuvo Argentina, ¿no es cierto? Ahora, en este momento, por ejemplo, ¿verdad? Ya tenemos una vida más compleja, pero también tenemos más recursos. O sea, uno no es que acá sale y va al campo y ve y dice, che, ¿qué le pasa a ese tipo que le falta un ojo? Y dice, no, se sembraba soja, qué sé yo. Al contrario. ¿Viste? El tipo no puede ver porque va con un auto. Vidrio polarizado. Y realmente que es otro problema también, ¿no es cierto? Bueno, pero... Digo, por supuesto, digamos, supongamos... O sea, Rosario le debe mucho. Rosario, yo creo... Rosario, región metropolitana. Argentina le debe a Rosario. A ver eso. ¿Cómo y lógico, porque, digamos, o sea, todo este recurso de la pampa húmeda y todo, digamos, salió de genial de acá. O sea, de la producción de trigo, de maíz, o sea que nos exportamos de Buenos Aires. Vamos allá para decirlo finamente. Uno de los malvados es usted.
¿Cómo? Uno de los malvados es usted, con lo de cifra directa. Sí, sí. Hay gente, por ejemplo, bueno, qué sé yo realmente participo, he ido a reuniones médicas, tengo amigos médicos, científicos, que no piensan exactamente igual. Creo que porque ponemos parámetros distintos. Dice, mira, este producto es tóxico, mira, papá, yo te pruebo acá. Dice, bueno, mira, hoy, por ejemplo, un producto emblemático es el glifosato. Sí. ¿No es cierto? Bueno, con ese me desafían a que coma glifosato que no me va a pasar nada. Bueno. Sí, me va a pasar, no como, No, pero digamos, o sea, primero es un absurdo una discusión así. Porque decir, bueno, mira, qué sé yo, la bala, ponete un tiro a ver qué te pasa. Bueno, no hagamos balas, no hacen falta balas, no tengamos balas para nada. O sea, cada cosa tiene su uso, eso no es para. Lo que sí, en general, más allá de estos estudios que se te establecen las dosis, etc. Por ejemplo, la dosis letal, que es, por ejemplo, que se le da a los, por ejemplo, a las ratas, a las palomas, a los peces, llegadas al hombre, se te hace, ¿cuánto el glifosato uno debería ingerir por kilo de peso? ¿No es cierto? Entonces le da una dosis que para una persona de 70 kilos tendría, si sumamos, hay 100 personas y se tomaran 350 gramos, una botella, un vaso de cerveza grande. Un buen bife entre copas. Bueno, la mitad se moriría, tomándose, agarrar ese producto y tomándolo. Ahora, por ejemplo, en general las experiencias que hacen son por intentos de suicidio. O sea, pues es muy común que no sé, el tipo está sembrando, llega a la casa, encuentra a la mujer con otro, va al galpón y se agarra el carro y se lo manda, qué sé yo, entonces ¿viste? Lo mete y el médico lo tiene que atender. Bueno, el doctor salva, hay muchos casos. Yo del que me acuerdo, porque es vecino, amigo de María Susana, tuvo un caso. Se amasijó con un glifosato. No, él no era un paciente. Y se lo internó y zafó, le puso suero y el tipo. ¿Viste? Ahora, bueno, pero entonces. Pero, o sea, ¿Y en cuanto a la calidad del suelo? Rosario puede seguir dependiendo económicamente o la interrelación de toda esta siembra, todo este juego de producción agropecuaria, sin miedo a que se desertifique San Jorge. Tenemos suelo, o sea, incluso yo he presentado, digamos, o sea, nosotros le vamos a dar a nuestro hijo mejor suelo que el que nos dio nuestro padre. ¿Mejor? Sí. Y cuando clavan y sacan la muestra de tierra y que tiene menos mineral y todo eso, eso no es así. O sea, en general, hay un... creo que esto es para vos, que sos una persona, para un intelectual, ¿no? Me parece, digamos, que... Que mira para otro lado. Sí, bueno, pero tampoco. O sea, si uno fotosíntesis, que tiene que ver, digamos, la combinación del oxígeno, digamos, la luz solar, con el agua para clorofila, el anhídrido carbónico. Bueno, entonces, si uno va puede ver, yo tengo un libro de enciclopedia de ciencia, ¿no? O sea, que uno agarra, ve y dice fotosíntesis. Bueno, la más vieja que encontré es del año 1590 y pico. Bueno, en ese momento, un médico, digamos, con la curiosidad, agarró una maceta grande. ¿Que los porotos de Mendel me hablan? No, eso es genética, con respecto a la fotosíntesis. Y puso una semilla de álamo, y un experimento que podemos hacer cualquiera, y la regó. Y pesó la maceta, puso la planta, la regó durante 5 años. Al cabo de los 5 años, sacó la planta, la pesó, pesaba 70 kilos, lo que había desarrollado. Y la maceta había perdido 800 miligramos. ¿Qué pasó? O sea, lo que le afanó es mucho menos que lo que rindió. No, o sea, lo que se lleva del suelo son los minerales, como por ejemplo puede ser una dosis de fósforo, de zinc o de qué sé yo. Pero el 90% de una planta de trigo o de eso es el dióxido de carbono que está en el aire con el agua de lluvia, se junta y es lo que hace fundamentalmente todo lo que es la materia orgánica. Ahora, las proteínas llevan una parte de nitrógeno, digamos que incluso en el caso de la soja, gran parte lo toma del aire porque está asociado... Bueno, y ahora cuando usted camina, por ejemplo, por la peatonal, sí. ¿tiene en la cabeza la fotosíntesis y que esa peatonal le debe su existencia al grano? No, o sea, lo que pasa es lo siguiente, que cuando uno toma de la superficie, porque uno dice el Amazonas, el gran pulmón, porque ahí tenemos, una de las cosas que hace la fotosíntesis, toma el dióxido y genera oxígeno, oxigena el mundo. Pero lo mismo hace la soja, lo mismo es el maíz, lo mismo es el trigo. O sea, son generadores de oxígeno, capturan el dióxido de carbono y lo transforman en distintos elementos de la planta. Vamos.
Ya podés tramitar tu franquicia universitaria o terciaria y obtener el descuento en el pasaje de colectivos. Ingresá a rosario.gov.ar y entérate cómo obtenerla por primera vez o renovarla. Sumamos más beneficios para los estudiantes. El futuro entre todos. Municipalidad de Rosario. Parezco apurado y lo estoy. Esto es Historias de Gente Común, porque todos tenemos una historia. En este caso, el profesor Truco, el bioquímico Truco, el hombre del campo, el hombre de APRESID, siembra directa, el hombre que puso en la Argentina con la siembra directa a la cabeza de un modo de sembrar y cosechar absolutamente distinto, que es siglo XX, pero pasado siglo XXI. Director, vamos con Truco. No necesita guardarlo en frío, nada por el estilo, ¿no es cierto? Saca un puñadito, lo deja en remojo hasta el día siguiente y después el otro día puede hacer... No, agarra los brotes. Sí, bueno, o puede hacer brotes o distintas cosas, pero en general, para mí, digamos, siempre he pensado eso, que debería ser parte de la cultura. Después que uno lo use o no, dice, si vos comés soja, no, yo no me gusta. Pero yo puedo, ahora, si tuviera una circunstancia que no tengo que darle de comer, bueno, usaría soja, no tengo duda. Sé que no le pasaría nada, no le va a faltar ninguna neurona, nada. Porque eso no lo digo yo, está aprobado por la nutrición. Vuelvo a la ciudad, ciudad. Repito la pregunta de otro modo. ¿No hay en Rosario un monumento a la soja? ¿Le da pelota a Rosario a la deuda que tiene? No, yo creo que es aparte, no solo eso. Mire que son casi todos gringos como usted, ¿eh? Bueno, sí, pero... O como su abuelo. No, pero escúcheme, o sea, cualquier discurso que escuche en general, la referencia a la soja, es como que nos da plata, pero que nos va a dejar a la miseria. Nada de eso, o sea, digamos que hay a la soja, a los productos, está demonizada la soja. Bueno, yo he sido criado a la orilla del Paraná. Sí. Barrancas, Coronda, sí. Santa Fe, Coronda, Barrancas, finalmente Rosario. Pero siempre he caminado con la mano yendo para allá con la mano izquierda contra el río, o sea que no me pierdo habiendo un río. Y una de las demonizaciones es que al arrancar se lleva con las lluvias esa tierra al río y termina haciendo más grandes las islas del delta y afanándose el humus feraz que teníamos en la pampa húmeda, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué pasa con eso? ¿Esto es mentira? No, el concepto es al revés. Extrae las islas del delta para acá. Cuando arábamos, sí, así pasaba eso. Con la soja, y sobre todo con la siembra directa, al dejar, no hay más, se termina la erosión. O sea, el agua tendría que escurrir clara, no llevar suelo. Puede llevar suelo a veces de las obras públicas, pero digamos, del campo no se lleva. Incluso, y el productor tiene que cuidarlo porque se está llevando... ¿Dónde pondría un monumento a la soja en Rosario? ¿Dónde pondría usted un monumento a la soja en Rosario? Tendría que ser al lado del monumento de la bandera. ¿Y qué nombre le pondría a ese monumento? ¿No le vamos a poner Arequito? ¿Qué nombre le pondría? En Arequito habría también, que yo a lo mejor... me dio un dato que yo no sabía, creí que Arequito era la capital de la soja por la cantidad de producción ahora, no por la histórica. No. Ahí, yo en realidad no conozco bien los detalles, pero ahí lo de la fiesta seguro lo puede contar. O sea, fue uno de los primeros lugares donde se empezó a sembrar. En ese momento, la soja era una cosa religiosa. Era un producto vegetariano, bueno, como quiera. Bastó que hagamos mucho, que la gente se hace rico, digamos, y cosas por el estilo, con la soja, y digamos, para que eso se empezara a demonizar. Pero el concepto de la agricultura, esta es la agricultura que no hacemos. Ahora, en siembra directa también, por ejemplo, nosotros decimos sembrar directamente, ¿no es cierto? O hacer siembra directa, que es una cosa que APRESID ahora está haciendo como una certificación, nos está pidiendo a todos que certifiquemos la agricultura, donde no solo hacemos soja, hacemos rotación. Con eso, o sea, aparte de producir, estamos mejorando la tierra espectacularmente, como para tener cada día mejores suelos. Ahora, lo que pasa es que, digamos, como a la gente en general, a la gente no le interesa mucho la verdad, sino le interesa reafirmar sus prejuicios, digamos, cosas por el estilo. Y, digamos, yo creo que hay otro conflicto, digamos, que es como el conflicto de la riqueza, digamos, y
hoy tenemos un conflicto, se ve en las poblaciones más chicas más que en cualquier lado, que es el tema de la envidia, que da lugar al resentimiento, digamos, y la vanidad. Entonces se conviven, como que, por ejemplo, a lo mejor, productores que han sido exitosos económicamente, digamos, y muchos que miran de afuera ese fenómeno. ¿Cuándo cerró su viejo, si es que lo cerró, el almacén de Ramos Generales? Y eso hace pero muchísimos años. ¿Alcanzó a despachar en el mostrador de Ramos Generales? No, era pibe. Tengo las anécdotas, ¿no? Porque incluso la firma esa, cuando ya eran todos grandes, mis tíos, la verdad que en general los italianos son muy personalistas, o sea, muy difícil la sociedad y entre hermanos. Sí, y cuando entran los de la generación de abajo discutiendo con los tíos, entonces, cada uno con los suyos. Sí, ¿Qué recuerda de los jesuitas? Si dice, bueno, ¿qué recordás de la Inmaculada de Santa Fe? Y la formación, por ejemplo. Y incluso te hacen sentir que si vos no haces algo por los demás, sos un desgraciado. O sea, ¿Desfiló con fusil usted? Sí. ¿Con el Mauser? Sí. Bueno, sí. Un año. Después fui abanderado y los escoltas iban con el fusil. O sea que ya era demasiado buen alumno, ya andaba... No, me sorprendió. Nunca fui el mejor alumno de la... Sí, creo que tengo ciertas condiciones de liderazgo. Bueno, oiga, ¿y se pone alguna medalla por lo de siembra directa o se pone culpa? No. Yo recibí muchas medallas, muchas, en general por lo que represento. Ojo, o sea, hay gente que es un tipo que ganó los 100 metros llanos, que yo le sacó, bueno, de él el mérito. Pero en este caso un montón de cosas y dice, bueno, yo sí tengo ciertas condiciones, digamos, de liderazgo, de organizar, o las tuve, qué sé yo, ¿no es cierto? Entonces, decir, bueno, a ver, yo tengo que hablar, Macanudo, que muchas cosas quizás se hicieron por mi influencia, pero digo, acá en Argentina, digamos, yo incluso con el tema de la siembra directa he viajado mucho, digamos, a Brasil, a Uruguay, a España, a Italia. Eso a mí me cuesta creerlo. España es Europa. Me cuesta creer. Brasil puede ser. Me cuesta creer que aquellos que tuvieron sembradíos cuando nosotros no existíamos entiendan el mecanismo de siembra directa a través de nosotros, que somos los pichones. Bueno, pero lo que pasa es que, digamos, en realidad, por ejemplo, si uno va a un lugar como España, en realidad ya la cultura... Hoy España no es un país agrícola. La propiedad de la tierra quedó, digamos, de mini fundos. Sí, digamos, no, o grandes campos. Están muy deteriorados. Empresarial. Muy deteriorados. Y digamos, yo lo que iba es lo siguiente, por ejemplo, con la siembra directa pasaba lo mismo. Esto viene acá, pero no viene, qué sé yo, en Necochea, o no viene en tal lado. Cuando y yo en esa época viajaba, charlaba. Entonces, yo veo en Argentina, cuando uno le quiere explicar a alguien algo en el campo, cuando arrancó, ya está. No hable más. No es así en todos lados. En el otro lado no escucha. Desconfía, no sé si lo entienden o no lo entienden, pero acá, y aparte, por ejemplo, si uno iba al interior, acá hay una cosa que no es que esto prendió en tipos que se recibían de agrónomos y que antes iban a trabajar al Banco Nación, y ahora se fueron a Charanta, a Santiago del Estero, qué sé yo, que hicieron plata. Entonces, no hay mejor estímulo para un tipo joven que cuando ve que tiene un negocio, qué sé yo, y eso tiene muchísimo que ver. Vamos a cerrar. Deme una manera de invitar, con lo que es suyo, a que vengan a la zona de Rosario. Un eslogan turístico, publicitario, para que vengan a Rosario. Un eslogan. Sí, una frase, un argumento que usted usaría. Tiene mucho Rosario. O sea, uno... Hasta ahora no ha sido diplomático, así que diga que le parezca que tiene que ser. No, yo creo que tiene que ser algo ligado a la agricultura. Incluso nosotros acá, por ejemplo, hicimos un centro, no sé si no te voy a invitar a conocerlo, una empresa Bioceres, que hacemos biotecnología, INDEAR, etc. Y nos asociamos en un momento dado para hacer todo esto con una empresa de Buenos Aires, un laboratorio farmacéutico, Sidus, Biosidus. Sí, Sidus, sí. Y entonces, bueno, vamos a hacer un laboratorio. Argentina no lo necesita, qué sé yo, ellos tenían experiencia. Dice, pero tiene que estar en Rosario. Rosario, sí, Rosario. Esto, algo. Yo creo que el centro, digamos, del desarrollo agrícola, que hoy
no es solamente lo que se hace en el campo, sino lo que puede hacer a nivel científico, etcétera, tiene que estar acá. O sea, Rosario es un centro de cultura y que creo que está ligado al bienestar del país del primer momento. O sea, bueno, habría que hacer una exposición de fotos de lo que fue el puerto, lo único que tenemos que hacer es no aflojar, porque no tenemos la misma cultura que tuvieron los tipos de los primeros 50 años. Quedan poco de eso. Es que hoy la gente que viene a usufructuar o ha habido otra, yo creo que tenemos una responsabilidad humana de mirar con la pobreza y todo eso, pero lo vamos a hacer en la medida que vamos a generar, por un lado, empresas fuertes y empresarios con responsabilidad social. Gracias. Hasta aquí llegamos. Esto ha sido Historias de Gente Común. Porque todos tenemos una historia. Sepa disculpar un par de minutitos que nos pasamos esta vez. Valía la pena. El profe Truco vale la pena. La próxima, parecido y diferente. Historias de Gente Común. Porque todos tenemos una historia. Un beso en la frente, gracias. No vas a parar porque sabes a dónde vas. Contá con nosotros. Sport 78. Rosarino por deporte. Y dale que llego. Llegó la nueva promo Oportunidad Iveco. Un mes donde vas a poder llevarte los camiones Iveco Euro 3 que siempre quisiste, con una financiación del 70% masiva a 5 años en pesos. Acércate a nuestros concesionarios. Que no se te escape esta oportunidad. Llego. Iveco, el camión.